Señores, Donald Trump va a restaurar el Día de Colón en Estados Unidos. Este próximo 12 de octubre se celebrará, después de años sin hacerlo, el Día de Colón en Norteamérica, lo que aquí llamamos el Día de la Hispanidad. Durante años y con la colaboración de algunos gobiernos y partidos, en muchos lugares de Hispanoamérica y también en Estados Unidos se ha producido un extraño movimiento que tiraba estatuas de Colón al suelo. Están viendo algunas imágenes de Minnesota, de diferentes lugares en Norteamérica donde eso ocurrió. Se le consideraba no un descubridor, sino un colonizador. Se tergiversaba la historia para cambiar lo que ocurrió en favor de una cultura woke o no sé cómo calificarla, que reniega de todo lo anterior para cambiarlo todo a peor. Esto no puede pasar desapercibido, que Donald Trump haya hecho ese gran favor a España, en el fondo, es magnífico. Y quiero preguntárselo a alguien que además ha escrito una magnífica novela que es navegante. Estuvo en el barco hace poco con nuestro colaborador Carlos Marcos navegando por Galicia y Carlos me dijo, le has de conocer que vale la pena. Don Cristóbal Colón, ¿cómo está usted? Pues muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a usted y a todos los que nos oyen. Bueno, es un gusto y un honor poder hablar con usted. Descendiente 20º del descubridor, ¿no? Exactamente. 20 generaciones. Su abuelo, por cierto, me dicen, no se llamó Cristóbal, sino Manuel, pero su padre sí, usted también. Y no todos han heredado esa pasión por el mar. Usted sí. Sí, efectivamente. Mire, ahí es muy curioso. Yo empecé a navegar de temprana edad. A los 15 años en concreto, tenía 14 y a punto de cumplir 15 cuando hice mi primer curso de vela y para navegar en barquitos de vela pequeños, ¿no? Ese fue, digamos, mi entrada en el mundo de los barcos y la mar, ¿no? Porque la verdad es que antes había vivido también a orillas del mar, pero esa fue, digamos, mi entrada. Y en eso se parece un tanto a mi antepasado que dice su hijo que de temprana edad entró en la mar. Sí, sí, llegó a ser oficial en la escuela naval, es almirante de las Indias, título que heredan la familia, bueno, y muchas cosas más. Es usted marqués de Jamaica, la verdad es que duque de Veragua, creo. Si leo todo lo que los títulos nobiliarios que ostenta, no hay programa. ¿Me quiere usted explicar por qué quitaron el Día de Colón de Estados Unidos? Bien, exactamente, este fue un poco uno de los aspectos que obedecía a todo este movimiento woke que hablaba anteriormente. Y efectivamente ha tratado de cambiarse el Día de Colón por el Día del Indigenismo, de los indígenas, como si no hubiera más días a lo largo del año, porque había cabida para todos. Había cabida para Cristóbal Colón, por un lado, y luego para los indígenas en cualquier otro. Hoy en día que se escoge cualquier día del año para cualquier causa, para cualquier grupo minoritario, para cualquier cosa, pues podían haberlo hecho así, pero no. Se trataba exactamente de destruir, digamos, la historia, porque esto ha sido un ataque directo a la historia hecho por gente que de historia no sabe absolutamente nada. Aquí hay intención. Yo no puedo creer que de forma casual en Hispanoamérica, en Norteamérica y algunos en España ataquen ese legado de una de las mejores páginas de la historia de España, de las pocas quizá que podemos sacar pecho. ¿Quién cree usted que maneja los hilos? La verdad es que no sabría decir exactamente y bien. Esto es un hecho. Realmente nadie ha reclamado el origen de este movimiento
y tampoco se sabe muy bien los fines que persigue, pero lo cierto es eso, que ha tratado de destruir la historia, y sobre todo yo creo que detrás de todo esto está el interés por destruir la relación que tiene España con todos los países hispanoamericanos. Esa es la cuestión, cuando realmente nos une tanto el vínculo histórico como además una trayectoria de comportamiento por parte de lo que en su tiempo se llamaba la madre patria, con todo respeto, que era pues de agradecimiento hacia la labor de España. Todo eso es lo que se ha querido destruir. Fíjese que la invasión anglosajona en Norteamérica no es motivo de disputa y sin embargo fue tremenda. Eso sí se pareció a un genocidio y en cambio la española se pone en duda. Quizá es porque desde España no se defiende lo que hicimos, ¿no? Efectivamente, nunca se ha defendido, no ha habido ningún esfuerzo por parte de las autoridades, pero ni ahora, ni hace 50 años, ni nunca realmente. Todo el esfuerzo en defensa de lo que se ha llamado la leyenda negra ha venido siempre por medio de particulares, de estudiosos del tema, que han plasmado en sus obras, en sus libros, todas las razones históricas que hay en favor de las bondades de la civilización española, comparada con otras civilizaciones, indudablemente. Ya, pero cuando escucho a la actual presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, diciendo que pidamos perdón, a la anterior, a López Obrador, lo mismo, que pidamos perdón, ¿cree usted que el rey debería hacer algo? Creo que ya escribió un documento hace muchos años, pero tampoco hay que pedir perdón por nada, ¿no? En absoluto. Yo pienso que no. Como conocedor de la historia, pues él debe mantenerse en la, en la postura tradicional, porque es la postura auténtica. Él está respaldado por toda la historia de lo que ocurrió. Pensemos que el momento que estamos asistiendo es una manipulación, supone una manipulación de la historia sin precedentes. Es que hay que hacerle caso a todo esto cuando sabemos que es absolutamente falso. Yo creo que en absoluto. Por eso él hace bien en no entrar en esa dinámica, porque sería dar pábulo de veracidad a todas estas teorías conspiratorias que realmente no van a ningún lado, porque son falsas. Sí, pero están también dentro del gobierno de España. ¿Sabe usted? Aquí no se celebra el Día de la Hispanidad, aquí se pide disculpas o se quiere pedir disculpas, no hay ofrenda floral, no hay homenajes. En el gobierno hay ministros claramente contrarios, el propio presidente del gobierno no hace mención excesiva o nula al Día de la Hispanidad. Yo puedo entender que fuera no lo entiendan, pero dentro tampoco me cuesta más. Bueno, estamos acostumbrados los ciudadanos a no entender algunas de las cosas que hacen nuestros gobiernos, así que no nos suena a nada raro. Pero lo que sí es cierto que los ciudadanos que entendemos la historia sabemos que no hay que caer en esta trampa que nos están tendiendo. La historia está basada en documentos que tenemos de sobra para probar cómo fue la auténtica presencia de España en todos estos territorios y la labor tan encomiable que hicimos. Es evidente que en todos estos casos siempre hay a lo mejor la presencia de algún individuo que da la nota negativa, hechos de maldad, de crueldad con los indígenas, pero en plan institucional la verdad es que la civilización que llevó España a las tierras del Nuevo Mundo fue ejemplar.
Eso es lo cierto. Bueno, estamos hartos de oír hablar de cómo fue, ¿no? Sí, sí, pero hay que recordarlo y repetirlo. Yo entiendo, si a mí me duele ver imágenes de cómo tiran al suelo una estatua de Colón, me imagino a usted. ¿Las ha visto, no? Sí, indudablemente, claro que las he visto y por supuesto, y me he declarado, digamos, y he denunciado cuando me han hecho entrevistas, me he manifestado en contra de toda esta fiebre iconoclasta. Bueno, también hemos visto la destrucción de monumentos antiguos en todo, bueno, en los Budas de Afganistán y cantidad de monumentos en lo que es las antiguas ciudades del norte de Irak. Bien, Sí, sí. pero ¿qué pasa? ¿Que les vamos todavía a reír las gracias y aplaudir a sus acciones? Me parece que van en contra de lo que es la civilización. Sus restos, los de su antepasado, siguen en la Catedral de Sevilla. No hace mucho, un documental de televisión española decía que el origen de Cristóbal Colón era judío, que nunca fue genovés, o sea, italiano, y que pudo ocultar su origen e identidad porque eran épocas de persecución del pueblo judío, aunque eso pudo ayudarle también a financiar su aventura, y que habría nacido en un lugar de la costa mediterránea. Se apuntaba quizá Valencia, siendo hijo de un tejedor de seda, que era muy común entre los judíos de Valencia en esa época. Ustedes, que son la familia, ¿ustedes saben dónde nació Cristóbal Colón? Mire, yo en este sentido soy completamente respetuoso con la historia. El hecho del origen de Colón, que es uno de los grandes enigmas que se mantiene a lo largo de los siglos, pues es el principal enigma que ha sostenido el interés por la figura de Colón. Ahí, en ese aspecto, yo le diré que he hecho prólogos para diversas obras soportando distintos orígenes. Tanto, pues, por ejemplo, el Colón mallorquín, vicenco, gallego. El último ha sido de origen castellano, de la Alcarria. Anteriormente también hice un par de prólogos para obras de un Colón genovés. Incluso hay una obra de un Colón genovés hecha por un investigador español que le da un origen distinto, a pesar de ser genovés, distinto de la familia tradicional de tejedores de paños de la Liguria, ¿no? O sea que ahí ese aspecto es muy amplio, pero es el que ha mantenido vivo el interés en parte por la origen de Colón. Yo ahí siempre me he mantenido neutral, yo soy muy respetuoso con la historia, ahí están los documentos que hablan de todo esto y hoy por hoy es donde tenemos que seguir pensando en que debemos continuar en la búsqueda de otros documentos que a lo mejor nos puedan aportar alguna prueba adicional, pero mientras tanto tenemos que hacer esto. Bueno, tenemos que ser conscientes que los documentos, tanto los genoveses como algunos documentos españoles, nos hablan de un Colón extranjero y genovés. Sabe que los independentistas dicen que era catalán, ¿no? Bueno, sí, efectivamente ellos lo dicen, es una teoría también. Hay una antigua teoría de que Colón, pues, era originario de una población de Tortosa. Sí, sí. Pero Sí. bien, es una teoría más, efectivamente, dentro de todo esto. Ahí, en estos movimientos, siempre hay un exceso de nacionalismo. Total. Y una falta de escrupulosidad en cuanto al seguimiento de la historia, porque en todas estas
pues muchas veces se busca un documento que aparece por ahí y se niega la existencia de todos los demás que dice lo contrario. Eso no es una Muchos manera de entender la historia. critican el descubrimiento de América, no quieren celebrar la Hispanidad, pero reivindican su nacimiento en Cataluña. Bueno, ahí cada uno. De hecho, si nació cerca de Tortosa, no sería catalán, sería de Tabarnia, pero eso es otra discusión ya. Eh, estamos hablando con don Cristóbal Colón, 20º descendiente del descubridor, que ha escrito una novela. Están viendo la portada ustedes en YouTube, La premonición de Adela, la historia de una niña que anuncia un naufragio, de nuevo el mar, además un pesquero cubano en el horizonte. Cuénteme hasta donde pueda, sin desvelar el secreto de la novela. Bien, es una novela que yo empecé en la época que nos encerraron a todos con el COVID, y entonces pues decidí escribir una novela corta inicialmente para mis amigos y compañeros, y luego la cosa pues me animé y entonces pues prolongué la novela. De hecho ha salido una novela de 420 páginas y trata de la mar, básicamente de la gente de la mar y de los animales de la mar, ¿no? De los peces y de los mamíferos, ¿no? Pues está ambientada en Cuba, en la pequeña población de Mariel, en la costa oeste de Cuba, entre los años que van entre 1914 y 1959. Y bueno, y hace referencia a una familia en la cual pues el protagonista es el que va a estar embarcado en un pesquero inicialmente, pero luego también en otra de las líneas temporales de acción que se consideran, pues a bordo de los grandes veleros que cruzaban el Atlántico cargados de mercancías, cuando todavía se utilizaban como buques mercantes de carga, ¿no? Es una Ajá. época, la época romántica de la vela, que a todos los marinos les atrae, pero de la cual han quedado pocos vestigios. Y este es un relato que ha querido llegar a todos esos marinos que no han conocido la época de la vela, para contarles cómo era, cómo se navegaba allí, cómo era la vida de un marino a bordo de esos grandes veleros que cruzaban el Atlántico en aquellos tiempos, ¿no? Para acabar, don Cristóbal, el carácter, la esencia, el alma de su antepasado, ¿con quién se podría comparar hoy? ¿Con qué deportista, político, empresario, emprendedor, aventurero se podría comparar al Cristóbal Colón que nos ha hecho pasar a la historia como gran país? ¿Quién tiene esa esencia en su base que usted haya reconocido? Bien, no sabría decirle porque es difícil ajustar a personas tan diferentes, ¿no? Lo que sí es cierto es que entre los españoles hay gente muy valiosa que han tenido, que han hecho un gran esfuerzo a lo largo de su vida, que han tenido una gran capacidad de sacrificio para llegar a donde han llegado, y todas estas personas son personajes a los que yo admiro, indudablemente. Por otro lado, yo considero que mi antepasado, aparte de que yo estoy muy orgulloso por pertenecer a, a sus descendientes, ¿no? Como cabeza de la línea principal. Sin embargo, Cristóbal Colón yo creo que hizo el hecho histórico más importante que ha habido a lo largo de los siglos. Como decía Lope de Gómara, después del nacimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues eso es cierto, eso sigue ocurriendo hoy. Él llegó las consecuencias del descubrimiento de América fueron enormes, y llegaron a proporcionar varios siglos de un crecimiento económico sin precedentes, tanto en Europa como en Asia, por ejemplo. Y fue un
realmente el primer movimiento que permitió la globalización, porque aquello fue realmente algo que llegó, ya digo, hasta la propia civilización china, ¿no? Sí, sí, la mente humana, lo que puede hacer una sola mente humana con algún origen español. Estoy convencido de ello. Esa fuerza de cambiar el mundo es muy española, ¿no? Pues efectivamente hemos tenido bueno, grandes momentos en la historia y, como usted decía antes, España realmente entra por la puerta grande en la historia como nación a raíz del descubrimiento de América. Pero luego vinieron muchas más cosas, porque, por ejemplo, el viaje de Magallanes y Elcano, que fue Magallanes el continuador de la idea colombina, porque originalmente Cristóbal Colón quería llegar a las costas de Asia, que como no llegó porque se interpuso en su camino el continente americano, es una labor que queda inconclusa y luego la perseguirá precisamente Magallanes, que al fallecer completa luego la vuelta al mundo Juan Sebastián Elcano, y produjo algo muy interesante, y es que nos dio finalmente la dimensión exacta de la Tierra, que hasta entonces se creía que era mucho más pequeña de lo que realmente era. Sí, señor. Don Cristóbal, ha sido un placer hablar con usted, no será la última vez, y mucha suerte a esa premonición de Adela, esa novela que también lleva la esencia del descubridor, del que abre caminos, del que tiene la mente abierta. Qué necesario, todo eso en los tiempos que corren. El otro día pensaba, ¿qué diría su antepasado de esta España de ahora, de hoy? Uf, hay muchas cosas que no le iban a gustar, estoy seguro. ¿No le parece? Efectivamente, yo creo que a nuestra historia, que es muy rica a lo largo de los siglos, pues los momentos actuales no son, digamos, de los más brillantes que hemos tenido, No, ni mucho menos. no lo son, Efectivamente. Bien, no lo son. Don Cristóbal Colón, un abrazo fuerte. Muchas gracias por su tiempo. muy bien. Saludos a todos. Adiós. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.